Gloria a Dios, ya estamos en vivo, gracias a Dios, compartiendo una enseñanza más. Saludamos a todos los hermanos, a toda la familia de la fe, primeramente agradeciendo a Dios y también agradeciéndole a ustedes por permitirnos entrar en sus casas y en sus hogares. Nos sentimos honrados, privilegiados. Les saluda a su hermano Juan Carlos Sánchez desde México, Pachuca. Estoy con mi esposa Lili, ya estoy a punto de darle para que saluden nuestros invitados especiales, el pastor Sergio Márquez, la pastora Adamín, y detrás de las cámaras Carlitos y Luzmila, aquí apoyándonos en esta área donde intentamos llevarte bendición a tu casa en un tema muy, pero muy especial, algo que necesitamos para nuestros días: cómo superar el dolor y la pérdida de un ser amado. Voy a darle a mi esposa para que pueda saludar. Que Dios te bendiga. Buenas noches aquí en México. La verdad estamos contentos. Hoy tenemos victoria. Después de tantos intentos, realmente decidimos traerlos hasta aquí, desde Catepec, del Estado de México. Nuestros hijos espirituales, Sergio y Adamín, los pastores de esa zona, y la verdad que estamos contentos porque hoy vamos a compartir un tema muy especial, un tema donde realmente es lo que está sucediendo en muchas personas, el después. ¿Qué es lo que estamos pasando después de todas las cosas que están sucediendo? Así que ahí donde estás, aquellos que se están conectando, compartí este video, porque no solamente va a ser beneficioso para ti, sino para muchas personas que están necesitando una palabra de fe, una palabra de aliento. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando y viendo. Bueno, para nosotros es un privilegio poder ya estar por fin aprovechando la oportunidad que Dios nos ha dado de poder estar cerca de nuestros padres espirituales, compartiendo una palabra de aliento, una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Bueno, aquí estamos juntamente con mis padres espirituales, mi amada esposa, Adamín Chávez, y bueno, mi nombre, para aquellos que no me conocen, Sergio Márquez, pastor evangelista. Y con todo el entusiasmo, con todas las ganas de poder compartir una palabra que yo sé que va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición para tu familia. Bendiciones. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendice. Les saluda la pastora Adamín. Y bueno, pues como lo dijo mi esposo, es un privilegio estar aquí y es una hazaña porque después de 2 intentos, pues hoy es el día en el que podemos compartir juntos esta poderosa palabra. Y bueno, vamos a estar aquí compartiendo sobre lo que es la tanatología, y bueno, que es un tema muy interesante, y bueno, esperamos que sea de mucha bendición para todas las familias. Saludamos a todos los que se van conectando. Vamos viendo aquí 12 conectados, 13 conectados. Aquí dice tu tío Roberto, que dice: ¿por qué no me llevaste, Checo? Saludamos a Roberto y bendecimos a todos los que están conectándose. ¿Cómo superar el dolor? Vamos a hablar de esta enseñanza en 2 partes: cómo superar el dolor y cómo superar la pérdida de un ser amado. Nos enseñaron a vivir, pero no nos enseñaron a prepararnos para morir. Y aunque para muchas cosas en Dios necesitamos morir, como al orgullo, a la falta de perdón, a los enojos, a la ira, a la contienda, ¿cómo manejar esa emoción cuando hay alguien que hemos amado tanto, que hemos querido,
Llegaban noticias, hoy mi esposa me mostraba ya 10 pastores de una institución llamada ICIPAR, una institución muy importante aquí en México, cristiana, y 10 pastores fallecieron. Vemos aquí en México, estamos continuamente tratando con personas que han perdido seres queridos y necesitamos entender y comprender desde varios puntos de vista, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista que es el más importante, el bíblico, y desde la mitología. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo viene la muerte? A mí me tocó perder a mi papá de muy pequeño y caminé muchos años, pero muchos años, muchas décadas con el dolor de la pérdida de mi papá, porque no sabía cómo manejar eso, porque lo único que la gente a veces te dice, fortalecete en Dios, animate, hay que continuar, pero ¿cómo continuamos con el dolor? De eso es lo que vamos a hablar. Y desde el punto de vista filosófico, el dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor es un mensajero que nos anuncia una enseñanza. ¿Cómo el dolor puede ser un mensajero? Sí, el dolor, cuando te duele la muela, te está avisando que algo peor viene. Cuando te duele el estómago, el cuerpo te está avisando que algo peor viene. Cuando el dolor llega a nuestra vida como un maestro, el dolor llega para darnos una enseñanza, una escuela. El dolor no viene para quedarse. Ahí está el problema. Cuando pasamos un momento de dolor, de tristeza, y ese dolor se instala en nuestros corazones y pasan los años y el dolor sigue vigente. Hoy fuimos con Sergio a comprar carne y nos topamos con el carnicero, y el carnicero empezó a acordarse que él era chiquito, tenía 7 años y quiso darle un beso a su papá. Y su papá, en esos años, tiempos de machismo más fuerte, él le dijo: yo no le doy beso a los hombres, a mí nunca me dio un beso usted. Y el niño quedó traumado y creció, y ya con 70 años su papá, un poco tomado, un poco borracho, le dice a un amigo: fíjate, este ingrato no es capaz de darme un abrazo. El carnicero en su corazón decía: pero ¿cómo te voy a dar un abrazo si me prohibiste que te diera un beso? Y me decía: ¿sabe, pastor, cuándo yo le di un beso a mi papá? Cuando murió. Cuando murió le pude dar un beso. De eso es lo que queremos hablarte. ¿Cómo manejar el dolor? Desde el punto de vista filosófico, el dolor es un mensajero, es un maestro que viene a nuestras vidas. Muchas veces no le hacemos caso al maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. Y el maestro por excelencia nos advierte, nos guía, nos aconseja. Pero cuando no escuchamos al maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo, aprendemos con el dolor. Por eso hay gente que aprendió cuando perdió su matrimonio, cuando murió su hijo y se dio cuenta que no le dio todo el cariño que necesitaba, cuando llegó a la cárcel, cuando estuvo enfermo porque no cuidó su salud. Entonces, desde el punto de vista filosófico, el dolor es un maestro que viene a nuestra vida. Quisiera yo pedirle a Damín, si por favor me puede leer Romanos capítulo 12, versículo 15. Vamos a dar fundamento bíblico, vamos a orar y nos vamos a meter de lleno en esta hermosa enseñanza. Romanos 12, 15, y luego de que Adamín terminas de leer, el pastor Sergio estará haciendo una oración para dar apertura a esta enseñanza. Amén. En el nombre de Jesús dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí.
Gracias por darnos, Señor, de ese pan que necesitamos comer todos los días, de esa agua viva, Señor, de ese aliento, Padre, para poder seguir vivos, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Padre. Gracias porque sé que en esta hora, Señor, tú vas a hablar a todos esos corazones que están necesitados, Señor, de una palabra de aliento, Señor. Yo sé que tú vas a hablar, Señor, como siempre lo has hecho, Señor. Que esta hora, que en esta noche, Señor, va a ser una noche de respuestas, Señor, a muchas preguntas, a muchas personas, Señor, que están ahí diciéndose, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Porque yo creo fielmente, Padre, que tú vas a hablar a sus corazones, vas a restaurar esas almas, Señor. Yo creo, Señor, lo que vas a hacer en esta noche, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que tú seas, Espíritu Santo, quien nos guíes, Padre. Quien nos guíe, Señor, a soltar la palabra que tú nos has dado, Señor. Esa palabra de restauración, Señor. Esa palabra de sanidad, Padre. Esa palabra, Señor, que se va a convertir en una lámpara, Señor, en nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y queremos compartir lo que dice Mateo 5, versículo 4. Ya hemos dado el enfoque desde el punto de vista filosófico y ahora estamos a punto de entrar al punto de vista psicológico sobre el dolor y la pérdida de un ser amado. Pero queremos hablar lo que dice el consejo de Dios. Podemos escuchar muchas voces y pueden servir, pero nada mejor que el consejo bíblico. Vamos a leer en el libro de Mateo 5, versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjate cómo aquí en este pasaje explica que puedes llorar. Te da la autorización Dios de llorar. En estos momentos donde mucha gente está pasando por diferentes tipos de dolores. No solamente la pérdida de un ser querido, sino pérdida de muchas cosas. Pérdida de los sueños, pérdida de qué va a pasar el día de mañana, incertidumbres. Muchas veces la gente, o quizás las personas que quieran darte ánimo, te dicen, pero no llores, no te pongas mal. Aquí dice totalmente lo contrario. Dice que tú eres bienaventurado al llorar. Porque necesitamos desahogarnos. Necesita tu corazón desahogar ese dolor de lo que hayas perdido, no solamente de los seres queridos, lo que hayas perdido en la vida, lo que hayas perdido en estos momentos. Y una de las maneras de superar ese dolor es llorando. Por eso aquí dice, bienaventurados aquellos son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Te está dando la clave, te está dando la llave. Puedes llorarlo. Puedes llorar aquello que has perdido. Puedes llorar ese ser querido que ha partido. Tú puedes llorar porque solamente en el llanto es donde tú recibirás consolación. El otro día nos contaba una mujer y nos decía, yo he pasado por tantas cosas, pero ¿qué me ha pasado? No he podido llorar. No se me caen las lágrimas y siento el dolor, pero no se me caen las lágrimas. Y es un dolor desgarrante, pero no puedo lanzar las lágrimas. No puedo hacer que mis lágrimas salgan. Me he quedado paralizada, pareciera que no tuviera lágrimas dentro de mí. Y al no poder lanzar esas lágrimas, no puedes recibir la bienaventuranza y no puedes recibir la consolación. Por eso es tiempo, amigo, amiga, que estás ahí escuchando. Tú puedes llorar, puedes ahí estar en el peor momento, pero lanza unas lágrimas. Pero esas lágrimas no las lances a la nada, lánzaselas a Dios, que Él es el que va a consolar, Él es el que va a acariciar. En estos momentos tan difíciles que se están viviendo, Dios está buscando a alguien que Él pueda consolar. Porque muchas veces no podemos entender los misterios de Dios, la soberanía de Dios, de cómo funcionan todas las cosas en Dios. Pero es tiempo de poder llorar para recibir la consolación de nuestro Dios. Amén. Las lágrimas, dice el rey David, mis lágrimas han sido pan
para mí de día y de noche, mientras muchos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Vemos gente que ha perdido seres queridos, gente cristiana, ministros de Dios. ¿Acaso ellos no tenían fe? Claro que tenían fe. Y mucha gente dice, ¿y dónde estaba el Dios de ese pastor que se murió, que se enfermó, que no llegó, que no soportó esta pandemia? Las lágrimas son oraciones que no podemos expresar, pero solo Dios puede interpretar esa lágrima. Solo Dios puede interpretar esa oración que baja de nuestros ojos con una lágrima. Cuánta gente que con una lágrima nos dice muchas cosas. Aquí en México, Pastor Sergio, la gente, digamos por la cultura, mucha gente dice, no hay que llorar, lloran las mujeres, pero también lloran los hombres. Y más los hombres de Dios. Podemos ver a David, que se derramaba su corazón llorando en la presencia de su Dios. Así es, a veces es muy difícil aceptar, reconocer. Y alguna vez escuché por ahí decir que cuando el alma calla o no se expresa, el cuerpo habla. Cuando el alma calla, el cuerpo habla y se puede manifestar de diferentes maneras, a través de unas lágrimas, a través de, muchas veces a través hasta de enfermedades. Cuando el alma está dolida, cuando no queremos hablar, el cuerpo habla de diferentes maneras. Y es natural, a todos nosotros como seres humanos nos van a pasar esas situaciones. Yo estoy seguro que a la mayoría de nosotros, tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, te han pasado situaciones difíciles. Es más, situaciones a donde tú no has determinado o decidido. ¿Quién decide tener dolor? Son situaciones que nosotros no escogemos, no decidimos, mas sin embargo, allí están, y que si lo vemos de la mejor manera, se convierten en un buen maestro, aunque vaya la expresión, aunque duela aceptarlo. Pero déjame decirte que esto es necesario. Es necesario en nuestra vida pasar por estas situaciones del dolor. Son necesarias. A través de ello podemos encontrar experiencia, crecimiento. Y la intención de todo esto es de que no te quedes parado ahí, no te quedes varado en el dolor, no te quedes en esa cueva, en ese pozo de desesperación, sino que hoy escuchemos la voz de Dios llamándonos afuera, llamándonos, diciéndonos, fortaleciéndonos, animándonos a seguir adelante. Amén. Bueno, pues sí, el dolor es algo inevitable muchas veces, pero el sufrimiento es opcional. Un dicho dice, las cosas buenas no solo le pasan a las personas buenas, sino también a las personas que hacen el mal, así como viceversa. Entonces, si nos ponemos a pensar qué es justo o qué es injusto, solo Dios tiene la soberanía, solo Dios tiene la certeza de por qué estamos pasando por X o Y situación. El dolor es algo que se tiene que transitar, más no quedarse estacionado. Creo que también el dolor es un maestro. Si nosotros podemos entender que es parte de la vida, podemos aprender a dominar tal vez ciertas emociones, porque a través del dolor pues viene muchas veces la ira, viene vienen muchas emociones que nos afectan, y pues necesitamos trabajar en nuestro ser, en cada una de esas situaciones para avanzar, para crecer. Yo recuerdo en Argentina me tocó ir a ministrar a una persona en el hospital y a ella le habían amputado las piernas, y me acuerdo que yo traté de motivarla, de animarla, que en el cielo ella
iba a tener otras piernas, iba a caminar y bueno, tenía 20 años y con lo que sabía que era muy poquito, pero con mucho ánimo trataba de levantarle su estima. Y entonces yo le dije, le duele mucho, señora, le duele mucho donde el que le amputaron las piernas, le duele. Y ella me dice, nene, no me duele tanto donde me cortaron, me duele lo que me hizo mi hermana. Y entonces yo le dije, ¿pero qué le hizo su hermana? Y ella empezó a contarme toda su historia con su hermana, que habían pasado cosas difíciles, que su hermana se había portado mal, que le había pagado mal, que había sido injusta. Y ella empezó a llorar y yo solo la consolaba, tenía 20 años. Y en un momento le digo, discúlpeme señora, ¿y esto hace cuánto que pasó? Y me dice, fue hace 20 años. Entonces, el dolor puede vivir en el corazón de una persona por años. Y cuando aparece la conversación, parece que fuera hace 2 minutos. Entonces los ojos se cambian, las lágrimas aparecen, el dolor se manifiesta. Desde el punto de vista psicológico, la tanatología es el conjunto de conocimientos relacionados con la muerte. Hay mucha gente que no sabe cómo salir, cómo enfrentar la muerte, cómo superar el dolor. Y de eso es lo que queremos hablar. Es muy difícil tener la aceptación de paz con Dios. Hace unos días murió un pastor y yo me pongo en el lugar de la pastora. Su habitación vacía, sirve en la mesa, ya es un plato menos, un vaso menos, una cuchara menos. ¿Cómo decirle a esa mujer de superar? Lo primero y lo más difícil es aceptar la voluntad de Dios. Dios no es malo, Dios no es injusto. Dios nos preparó para morir y para vivir con Él eternamente. El tema es que a veces no queremos morir y nadie quiere morir, pero va a llegar un momento en que tenemos que partir, sea por cualquier situación, tenemos que partir. Y lo primero que hay que hacer es vivir el duelo. Hay mucha gente que no vive el duelo, que no llora las situaciones difíciles, ni llora a sus seres queridos que un día murieron y que pasaron 20, 30 años, pero siguen vivos en nuestra mente y en nuestro corazón. Llorar y pasar el proceso. El tercero, entrar en la negación y en el enojo. No está mal que te enojes, pero sí está bien que aceptes el propósito de Dios, la voluntad de Él. A mí, mi papá murió con 31 años y hay gente que vive 50, 60, 70. No sabemos el tiempo que vamos a vivir, pero sí necesitamos sanar el corazón. Hay personas que tienen demasiado dolor y ese dolor no lo han sanado. Ese dolor ha crecido, se ha agigantado. Necesitamos sanar el dolor. Queremos en este momento hacer un llamado a todas las personas que están pasando por una situación difícil o que quizás conozcas a alguien que está pasando por una situación difícil, que ha perdido un ser querido, que ha perdido algo en la vida, que ha perdido cosas y no ha podido superar este dolor. Sabemos que los dolores muchas veces que pasamos en la vida nos dejan enseñanzas, pero muchas veces esas enseñanzas nos es difícil encontrar. Por eso hoy, aquellos que están conectados y aquellos que están viendo este video, poné ahí un pedido de oración, que nosotros vamos a orar para que esa enseñanza que ha dejado este dolor que estás pasando, puedas encontrarla y puedas llegar al momento de la enseñanza, porque cuando tú entras en la enseñanza y dices, aprendí esto de este dolor, muchas veces no aceptamos, como decía mi esposo, decía, es difícil aceptarlo. Muchas veces nos vienen los enojos, nos vienen las preguntas, el porqué de las cosas. Yo una vez recuerdo que cuando tuve mis 2 hijos, Carlitos, el más grande, Lumila, la que sigue, y después que pasaron 3 años que ya tenía mi nena, me quedo embarazada de un niño. Y ese niño, Dios decidió llevárselo. Tenía 6 meses de embarazo y Dios decidió llevárselo. En los momentos
donde estaba ahí en reposo, que me habían dicho los médicos que tenía que estar ahí en reposo para no perder ese embarazo. Yo estaba ahí y en un momento, recostada en la cama, le dije: Señor, si es tu voluntad que este niño siga para adelante, siga este embarazo y que este niño nazca, que siga el embarazo. Pero si no está en tu propósito, hoy mismo quiero que te lo lleves. No quiero estar más acostada. Ya llevaba 3 meses acostada en una cama sin poder moverme. Hasta que en ese momento que yo solté ese dolor que sentía, esa angustia y esa incertidumbre, fue ahí donde Dios comenzó a cumplir el propósito. Claro que dolió, mucho dolió. Al llevarme al hospital, ir a una cesárea, sacármelo, ya el niño había muerto. Desde el momento que yo le dije eso a Dios, solté ese dolor que quería llevarlo sola. Y muchas veces Dios te manda dolores, te manda situaciones difíciles, pero no quiere que los lleves sola. No quiere que los lleves solo. Amén. Dios siempre va a ponerte una carga, pero que tú puedas llevar, pero con las fuerzas de Él. Muchas veces queremos llevar y superar el dolor con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias terapias, pero el único que va a poder sacar ese dolor que estás pasando se llama Dios. Y en ese momento yo dije: Señor, este dolor es inexplicable, porque muchas veces tenemos una palabra o un significativo al dolor. Muchas veces cuando quedamos sin el esposo, sin la esposa, nos llaman viudos, viudas. Cuando quedamos sin los padres, somos huérfanos. Pero cuando perdemos un hijo, no tiene nombre. Así es. Y ese dolor muchas veces quería aparecer en ese momento. Y mi pregunta era: Dios, ¿por qué? Y hasta que dije: Señor, no te voy a preguntar más por qué, sino el para qué de las cosas. Y cuando me tocó ir a pastorear a Neuquén, allí en la Patagonia de Argentina, el primer matrimonio que tuvimos que ministrar, venía dolor tras dolor. Y el último dolor que había vivido había sido la pérdida de un hijo. Y en ese momento entendí que yo estaba capacitada para consolar a esa persona. Estaba capacitada para decirle a esa mamá: Dios puede quitar ese dolor, porque así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Entonces ahí donde estás, no importa el dolor, no importa si tu dolor no tiene nombre, Dios lo puede hacer. Dios puede quitar ese dolor, pero hoy tienes que entregárselo a Dios. No importa el dolor, el tamaño de tu dolor, hay una enseñanza atrás de ese dolor. Así que, amigo que estás ahí, escucha bien. Dios quiere ayudarte a llevar tu carga. Dios quiere ayudarte a llevar tu dolor, porque Él es el único que te va a dar la consolación. Y queremos invitarte, porque hace un ratito dimos sobre el dolor el punto de vista filosófico, desde la psicología, y ahora vamos a pasar al punto de vista más importante, el punto de vista bíblico. Pero quiero agradecerte que estés conectado, que compartas, y queremos invitarte a que nos hagas llegar pedidos de oración, porque hay gente que está sufriendo, y hay 2 maneras de ayudar a la gente que sufre: por sobre todas las cosas, con la oración y con el consejo bíblico, el consejo de Dios. En la multitud del consejo está la sabiduría. Es lo más importante, es lo que podemos ofrecer: consejo, oración, palabra. Y queremos hablar desde el punto de vista bíblico. ¿Qué pasa cuando un ser querido, alguien que está en Cristo, muere? ¿Hacia dónde va? ¿Lo volveremos a ver? ¿Está despierto? ¿Está muerto? ¿Está vivo? Y queremos dejar estos minutos. Todavía la palabra no ha llegado. La palabra viene en un ratito a través del pastor Sergio Márquez. Pero la pregunta, y desde el consejo bíblico: ¿qué pasa con los que mueren? Los que mueren en Cristo, ¿qué pasa? ¿Los volveremos a ver? Mi esposa dice: yo tenía a mi abuelito era misionero, y la esperanza de volverlo a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo están ellos? Vamos al consejo bíblico. Pastores, tenemos 2 pasajes bíblicos. Están saludando y pidiendo pedidos de oración. Están saludando, pedidos de oración. A ver, ¿quiénes son?
Dice Leonel Reyes, bendiciones de Patagonia presente. Leito, saludamos a Leito. Después Cristian Chinchilla de Costa Rica. Bendiciones, amados de Costa Rica, les bendecimos y declaramos un vallado de ángeles alrededor de sus vidas. Amén, muchas gracias, mi hermano Cristian. Dios te bendiga mucho, grandemente. La hermana Cristina Ramos dice amén. Después aquí Virginia Herrera González dice, si puede orar por mí, porque yo no puedo superar la pérdida de mis dos hijas. Gloria a Dios. Es miembro de Sergio. Es miembro aquí de Sergio. Vamos a orar específicamente por ella para que ella pueda superar. Superar el dolor no es fácil, pero no es imposible. Como lo acababa de decir hace unos minutos, Dios ayuda a llevar la carga. Amén. 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 Leemos la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4, 15, 16. Amén. Amén. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedamos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Creo que este pasaje es una promesa que todo cristiano tiene en su corazón, el que el día de mañana nosotros vamos a resucitar en Cristo, amén. Vamos a tener la oportunidad de estar con nuestro Señor lado a lado y poder disfrutar de sus bondades y sus bendiciones. Pero algo importante que me decía mi pastor, recuerdo en una prédica, que la vida eterna no solo significa vivir allá en el cielo con el Señor y todo esto, ¿verdad? Sino que la vida eterna también se vive aquí en la tierra, disfrutando de lo que Dios nos da y en el tiempo que Dios nos los da. Y como dice Job, ¿a poco amaremos a Dios nada más por lo que nos da y no por lo que nos quita? Y más adelante dice, bendito sea el Señor, quien da y quien quita. Amén. Debemos de respetar la voluntad de Dios, debemos de respetar la soberanía de Dios y tener muy en cuenta y muy presente que los que creemos en Cristo, un día estaremos nuevamente juntos. Amén. Creo que es un tema muy delicado, ya que son situaciones en las que muy pocas veces nos atrevemos a expresar, a hablar, ya que nos ponemos en una postura de fortaleza, donde decimos, no, yo soy fuerte, yo resisto y yo puedo sobrellevar esa situación, sí, porque como lo mencionaba hace un momento mis pastores, hablaban de la pérdida de un familiar, sin embargo también hay desilusiones y quizá a lo mejor la muerte de un familiar no es física, sino puede ser emocional, puede ser en el alma. Quizá tu hijo está en una situación, tu hija o tu hijo está en una situación difícil, pasando por alguna adicción, que ande perdido en otras cosas y que, vamos a verlo así, también no está. Que tú quisieras que tu hijo o tu hija esté, pero como anda en situaciones, quizá adicciones, no se encuentra, y eso también provoca dolor. Y te decía que a veces es difícil hablar del tema, porque una de las situaciones que se atraviesa en estos casos es tener o poder reconocer que está ahí, que duele. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estábamos pequeños, yo tenía como unos, no sé, 7, 8 años, y mi hermano Joaquín tendría como unos 6 años, y recuerdo que aquella vez, en el pueblo donde vivíamos, en una parte ya de la sierra de Veracruz,
se soltó una tempestad tremenda. Recuerdo que el lugar donde vivíamos era una casa que mi papá había construido de lámina de cartón, y en esa ocasión se soltó un huracán. Este fenómeno vino a azotar justo en esa área, y recuerdo que mi papá estaba de viaje, mi madre nos decía que venía en camino, pero justo ahí se empieza a soltar ese viento tan fuerte que yo empecé a gritar de miedo. A mí me dio mucho miedo y yo lloraba y gritaba. Recuerdo que mi madre nos abrazó, a mi hermano y a mí, y nos refugiamos en una esquina de la casa. Y aquella vez yo volteaba a ver a mi madre llorando, pero volteaba a ver a mi hermano y él estaba pasmado, no lloraba, sino que se quedó pasmado mirando hacia arriba cómo el aire levantaba las láminas de cartón. Pero yo gritaba, igual decía que mi padre esté bien, que mi papá esté bien. Y ese suceso pasó, sin embargo pasaron los años, y cuando teníamos por ahí mi hermano habrá tenido, no sé, 10, 12 años, recuerdo que cuando el cielo se empezaba a nublar, él corría y guardaba todo. Bueno, metía hasta el perro a la casa, metía todo. Y al principio nos provocaba risa, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que fue algo que lo marcó, que dejó algo allí, que él se veía fuerte, aparentaba estar fuerte, mas sin embargo sus actitudes demostraban lo contrario. Y muchas veces eso no lo entendemos. Y mi hermano, yo les decía, ¿y por qué escondes todo, Joaquín? Y él me decía, es que mira cómo está el cielo, ya se puso nublado, ya está negro el cielo. Y él tenía miedo a que volviera a ocurrir lo mismo. Y sabes, a veces al no expresarlo, al no sacar eso de nuestro corazón, nos viene a traer algunos traumas, nos viene a encarcelar en los miedos, con el temor de que vuelva a suceder algo que es, vamos a verlo así, está inevitable, porque aquello era una cosa de la naturaleza, y como se ha venido a repetir miles de veces en estos tiempos, ¿verdad? O sea, son cosas que no podemos evitar. Mas sin embargo, de un tiempo para acá, ya 15 años de conocer a Cristo, Él vino a sanar la vida de mi hermano, vino a sanar su alma. Y lo que presenciamos aquella vez fue el poder de Dios actuando en la naturaleza, en nuestra naturaleza. Y hoy quiero compartirte una porción de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, por ahí del versículo del 11, del 1 al 27. Apúntalo y yo quiero compartírtelo. Quiero que con tiempo tú también puedas leer el contexto de esta porción. Y aquí nos habla de cómo el gran amigo del Señor, ese amigazo, como decimos acá en México, llamado Lázaro, él cae postrado de una enfermedad. Y esto, el testimonio que te acabo de contar, quiero unarlo con esto. Dice la Escritura en esa porción de Juan 11, dice que Lázaro enferma y que le llega la noticia al Señor y le dicen: maestro, Lázaro, tu amigo está enfermo, maestro, tenemos que ir a verlo. Y él dice: no, iremos después. El punto es que cuando el Señor llega a ese lugar, se encuentra que su amigo había muerto. Y lo primero que hacen sus hermanas y amigas del Señor es de alguna manera reclamarle. Decían: maestro, si hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. ¿Cuántas veces nuestra expresión ha sido esa? A lo mejor no tal cual como dice allí, pero decimos: pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, si yo te lo pedí? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? Y creo que esto lo has escuchado muchas veces,
que no es por qué, sino para qué. Porque aquí había un para qué. Jesús había llegado después. Es más, Él nunca va a llegar tarde. Nunca. Dice que se adelanta Marta y antes de que entrara a la aldea le dice: maestro, ya Lázaro está muerto. Y algo que me sorprende es que el Señor le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La medicina a todo dolor, a toda dolencia, que es creer en Él. Se ha dicho mucho, se habla mucho de cómo sobrellevar la pérdida de algún ser querido, de cómo enfrentar el duelo. Pero el que tiene la palabra de sanidad para tu alma es Cristo Jesús, y la puedes recibir creyendo en Él. Cree en Él. Así como en ese momento le estaba diciendo a Marta: cree en mí. Pero su razón, su pensamiento, su lógica de Marta decía: a ver, espérame, porque mi hermano está muerto y tú me estás pidiendo que crea en ti. No me da mi razón. Pero el Señor, así como hoy, te dice: cree en mí. Esto tiene un propósito. En otras palabras le está diciendo esto a Marta y a María. Después le dice: esto tiene un propósito. Crean en mí. Duele, sí duele. Pero yo quiero que veas algo. El Señor estaba preparando y había preparado ese escenario para mostrar su poder, para mostrar lo que posteriormente iba a ocurrir, que era allí el Señor manifiesta el poder sobre la muerte, dándole vida nuevamente a Lázaro, su amigo. Y Él con estas palabras le dice: Lázaro, sal fuera. Amén. Quita la piedra. Quita la piedra que te está estorbando a creer. Amén. Quita esa piedra y escucha la voz que te dice: sal fuera. Salte de esa desesperación, salte de esa depresión. Escucha la voz de Dios: sal fuera. Mueve tú la piedra. Da ese paso de fe. Toma fuerzas de esta palabra que el Señor te dice: cree en mí y verás la gloria de Dios. Porque ese es el propósito por el cual Dios permite las situaciones en nuestra vida, para que tú puedas ver la gloria de Dios, para que tú y yo le conozcamos. Él le había preparado ese escenario diciendo: miren, yo no lo hago por mí, lo hago por ustedes, para que vean. Porque eso mismo me va a pasar a mí. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Tan es así que hoy el Señor está aquí en medio de nosotros, dándote esta palabra. Créeme, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esa es una palabra que tienes que atesorar en tu corazón. Una palabra que viene a darte libertad, viene a darte vida en abundancia y vida eterna. Sí, pastor. Amén. Amén. Damos gloria a Dios por esa hermosa palabra de esperanza, de fe. A ver, Carlito, Lumila, ¿quiénes están conectados? Que los queremos saludar, queremos agradecerles por permitirnos entrar a sus casas. ¿Quiénes están conectados, por favor? Está Laura Beltrán. Laurita Beltrán, que Dios te bendiga. Cómo superar el dolor y la pérdida de un ser amado. ¿Quién más está conectado? Sonia Oliva. Sonia Oliva, bendecimos a mi suegra hasta Bahía Blanca. Gloria a Dios. ¿Quién más?
Fernando Oscar Riquelme. Fernando Oscar Riquelme, bendiciones, varón, un abrazo, gracias por permitirnos entrar a tu casa y a tu corazón. Lisbeth Baños. Baños, a ver, tráeme el mate, Carly. Estamos con el mate que me regaló allí en Atlanta Lisbeth, para que veas que usamos los regalos que nos dan. Muchas gracias. Compartimos el mate. ¿Quién más? Isabel García. Isabel García. García, Dios la bendiga, gracias por estar ahí. Dave Furlong. David Furlong, qué bueno, tremendo David. Itzel Vázquez. Itzel Vázquez, que Dios te bendiga, Itzel. Roberto. Estamos orando por Itzel y toda su familia. Ahí estamos, la oración tiene poder. ¿Quién más? Andrea Salazar. Andrea Salazar, hasta Costa Rica, vamos todavía. Virginia Herrera. Virginia Herrera. Bueno, gracias por permitirnos. Y acá piden, dice Denis Cervantes, amén, hermosas palabras. ¿Quién es? Él es un hermano que congrega con nosotros. Ay, gloria a Dios, le mandamos muchos saludos. La hermana Eli Peralta, bendiciones pastores. Y Alicia García lo está viendo. Dice, buenas noches, Dios les bendiga a todos los pastores. Qué lindo poder saber que hay gente que está viendo este video. Y no solamente porque quizás tú no has perdido un ser querido. Sabemos que de los que están viendo este video hay gente que sí ha perdido un ser querido. Y más en estas situaciones. Son momentos difíciles donde nuestras emociones están potenciadas al máximo. Acabábamos de ver nosotros que de la denominación conocida aquí en México, una denominación muy grande de pastores, publican cuántos pastores han muerto. Y yo decía, Señor, te hago una pregunta. Digo, Señor, ¿te puedo hacer esta pregunta? ¿Por qué están muriendo los pastores? O sea, ¿cuál es la respuesta que Dios nos daría? Y muchas veces queremos recibir la respuesta, pero la soberanía de Dios es totalmente distinta a como nosotros pensamos como seres humanos. Y la verdad que a mí, mientras el pastor Sergio predicaba y hablaba sobre este tema, se me vino un pasaje bíblico que muchas personas lo conocemos, ya que siendo de la religión que seas, muchas veces cuando viene Semana Santa, se mira la película esta de Moisés. ¿La recuerdan? Sí. Que hubo una madre que venía escapando de la espada del faraón. Y venía escapando de esa espada, pero no era para ella, sino para los hijos que venían dentro de ellas. Pero había una madre especial, que tenía un niño especial en su vientre, que ese niño después tuvo un nombre llamado Moisés. Y ese niño, Dios lo protegió de la misma muerte. Dios lo salvó de la misma muerte. Pero antes de ser salvado y ser criado por la hija del faraón, esa madre tuvo que superar un dolor. ¿Cuál fue el dolor? El dolor de tenerlo en sus brazos. Ella, mientras lo tuvo esos 3 meses después que nació ese niño, ella tenía solo dolor, a pesar de que tenía a su niño en brazos. O sea, qué distinto es. ¿Por qué un dolor? Por tener un niño vivo. Qué tremendo eso. Y mucha gente vive esas situaciones. Dolores de personas que no han muerto, pero sí te provocan dolor. Muchas veces yo le pregunto a mi esposo, ¿qué siente él? Ya que no tiene familia, no tiene papá, no tiene mamá. A ver si te ven ahí, un cachito, que grabe los dos. Y la verdad que yo siempre le pregunto a él, le pregunto, amor, ¿qué sentís? Porque yo sí tengo papá, tengo mamá, tengo abuelita, tengo tíos, tengo todo. Y lamentablemente él perdió a su papá cuando tenía 7 años. Pero su mamá, yo la conocí. Y él me dice, cuando muere su mamá, él me dice, yo ya la había sepultado hace mucho tiempo. Por eso cuando yo le doy la noticia a él que había muerto su madre,
él no, como que quedó, está bien. Y le pregunté, le digo, ¿por qué no reaccionás? Porque mayormente cuando te dan esa noticia que muere tu mamá o muere tu papá, se te duele tu corazón. Pero él ya la había soltado hace mucho tiempo. Entonces, esta mujer, la madre de Moisés, Dios no pudo comenzar a cumplir el propósito que tenía con ese niño hasta que ella lo soltó. Imagínate si ella hubiera estado con la decisión de no soltarlo. Quizás ese niño hubiera muerto, porque estaban buscando a todos los niños menores de 2 años. O sea, lo iban a matar. Ella lo ocultó, dice que lo ocultó por 3 meses. Y en esos 3 meses, su dolor era tan grande que ni nombre le había puesto a ese niño. Tremendo. Muchas veces, tu dolor no tiene nombre. Tu dolor no tiene explicación. Esta mujer llamada Jocabet sabía que su dolor no tenía nombre. No se animaba a ponerle el nombre a ese niño. Y no se lo puso ella. Pero hasta que tomó la decisión de armar un arca, una arquilla de juncos, de brea, de asfalto, y colocar a ese niño ahí. Y lanzarlo por los ríos. Ella en ese momento lo lanzó a la bendición de Dios. Pero qué difícil es soltar. Hoy en la actualidad, muchas madres están sufriendo por sus hijos que están metidos en las drogas, en el alcohol. Y Dios no puede cumplir el propósito en ellos porque ellas no lo sueltan. Entonces, mamá, papá, suelta a tus hijos, que Dios tiene propósitos con ellos. Dios quiere hacer cosas grandes, pero tú tienes que soltar. Que muchas veces como mamá trato de protegerlos y no, que no les pase nada, pero muchas veces digo, Señor, tú tienes que cumplir el propósito en ellos. Aunque me duela lo que tengan que pasar, pero tú trabaja en ellos. Es tiempo de soltar a nuestros hijos al propósito de Dios. Es tiempo donde la iglesia debe llenarse de jóvenes, porque la iglesia eres tú. Y lo más importante, dentro del proceso de la pérdida de un ser querido, es asumir la voluntad de Dios. Para mí, yo no podía entender cómo mi papá había muerto. Era pequeño, me decían, se fue de viaje. Y después de tantas situaciones difíciles que me tocó con mi mamá, ser abandonado por ella, vivir montones de desprecios, era peor porque estaba muerta pero en vida. Y hay personas que han perdido sus seres queridos y no saben cómo continuar. Muestran una sonrisa, pero no saben cómo seguir. Importante, asumir la decisión soberana de Dios. Amén. Dios es el único que va a darte el consuelo. El hombre puede decirte, ya va a pasar, fuerzas, ánimo, como dicen acá en México, échale ganas, y tantas frases que se pueden decir. Pero el único que puede sanar el alma, recuerda que el alma son las emociones, son los sentimientos, son los pensamientos, y es la voluntad nuestra a asumir la decisión soberana de Dios. Dios se lo llevó, Dios lo dejó, unos viven más, otros viven menos. Debemos aprovechar cada instante, cada momento, cada oportunidad, cada segundo que tenemos, porque hasta este segundo que acaba de pasar, nunca más regresará. Importante, en el proceso del dolor, como decía mi esposa, soltarlo. Dice que la madre de Moisés lo soltó en el río. Era un río peligroso, habían tremendos animales depredadores. Bueno, hoy tenemos un río diferente. Hoy tenemos el río del Espíritu Santo, donde podemos dejar que Dios se lleve el dolor y lo transforme en una sanidad. Quinto, necesitamos continuar con lo que nos quedó. ¿Qué es lo que te quedó? Toma lo más lindo de lo que te quedó.
toma los recuerdos, llévalos en tu corazón. Dicen que recordar es volver a vivir. Bueno, recuerda lo bueno, recuerda lo lindo, recuerda lo que te bendijo, lo que te fortaleció. Mucha gente recuerda solo el dolor y la tristeza. Pero hay personas que están mandando mensajitos. Los hijos del rey, saludamos hasta La Pampa, hasta Walter. El pastor Walter. Elizabeth Soto Morales dice: ay, pastor, eso jamás se recupera. Más de una madre hace 7 años le dije el último adiós. Claro que sí. Es muy difícil. No estamos diciendo que es fácil, pero sí estamos diciendo que Dios puede traer consuelo al corazón. Lo que el psicólogo no puede hacer, lo que el psiquiatra no puede hacer, lo que la pastilla no puede hacer, lo puede hacer Dios. Ya en un ratito vamos a escuchar una palabra a través de los pastores. ¿Están saludando? Dice la hermana Eli, es tomar una decisión de soltarlo. Claro. Eli dice esto más, exactamente, una decisión. Aquí en la mesa nos gozamos porque hay personas que están Y aceptar la voluntad de Dios. y aceptar dice. la voluntad de Dios. Hijos del Rey, saluda, bendiciones, apóstol, pastor Sergio, desde Argentina les saludamos. Oh, qué lindo, pastor, qué lindo. A ver si este año nos vemos con el favor de Dios. Un abrazo grande a toda su familia. Queremos que me envíes pedidos de oración. Y en un ratito vamos a dejar a Damín con Sergio para que nos compartan otra reflexión. Yo quisiera hacerle una pregunta a Damín, a Sergio. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están sufriendo, como nuestra hermana que nos escribe, como personas que nos dicen cómo hago la pérdida? ¿Cómo les podemos ayudar desde el consejo de Dios? ¿De qué manera podemos, no desde un conocimiento teórico, sino desde algo vivencial? ¿Cómo podemos ayudar cuando el dolor está en el alma? Porque Sergio Márquez, el pastor, se sacó una muela. Y bueno, gracias a Dios que están las pastillas para esa muela. Nos duele la cabeza y está la pastilla para el dolor de cabeza. Pero no hay pastillas para el dolor del alma. Sí, cierto, el dolor del alma solo Dios lo puede sanar, solo Dios lo puede hacer menguar. Y bueno, reflexionando sobre esta parte de la pérdida de un ser querido, le compartí a mi pastor un testimonio sobre mis padres. Tuvieron la pérdida de sus papás muy pequeños. Mi madre lo perdió de 3 años y el papá de mi papá lo perdió al año. En sí no lo conoció físicamente. Y ellos tenían un dolor muy grande en su corazón por no haber podido disfrutar de sus padres. Y bueno, eso es un dolor que, como decía mi hermana, es algo que no se puede superar fácilmente. Pero en una de esas, mi mamá, conociendo del Señor, ella oró al Señor y le dijo: ¿por qué te llevaste a mi padre? Que yo lo necesitaba tanto. Porque ella quedó huérfana de padre y mi abuelo tenía familia anteriormente, era viudo, y sus hijos echaron a mi abuela y a mi madre con sus hermanos y no tenían ni dónde vivir. Sufrieron mucho y ese dolor de decir: ¿por qué me quitaste a mi papá si yo lo necesitaba? Y en una ocasión mi madre tanto le pedía a Dios de respuestas, porque Dios es un Dios de respuestas. Amén. Y cuando mi madre con todo su corazón le decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Tuvo un sueño en donde vio a su padre, que ella lo recuerda muy vagamente, y se iba era un hombre de campo, iba a cultivar su maíz y todo eso, y la llevaba a ella, y recordó en su sueño que iban a la milpa, y le decía: papá, pero tú estás muerto. Y que decía su papá: sí, hija, me tuve que ir, pero yo te quiero decir algo, hija.
nunca te dejé sola, nunca te desamparé. Yo todo lo planeé para que tú estuvieras bien. Las cosas no salieron como yo pensaba, pero mira, ahora ya creciste, estás grande, tienes tu familia, disfrútala. Y dice que ella lo abrazó porque ella tenía tantas ganas de poder haberse despedido de su papá. Y cuando ella en ese sueño pudo abrazar y despedirse de su padre, Dios le vino a confortar su corazón. Dios actúa de diferentes maneras. Y yo creo que eso fue de parte de Dios. Y ella tan contenta amaneció ese día que dijo: yo sé que mi papá, ahora sé que mi papá es Dios. Y que si yo tuve ese sueño es porque Dios quería sanar este dolor. Y ahora mi madre está tan contenta de decir que conoció a su Padre verdadero, que es Cristo. Solo en Él podemos tener paz, solo en Él podemos tener gozo. Y pasaron los años y mi abuela vivió 90 y tantos años. Dios nos dio el privilegio de poder tenerla un buen tiempo. Y en los últimos días estuvo en casa con mi madre la cuidaba. Y mi abuela renegaba mucho de la palabra de Dios. Y en un momento dado mi abuela dijo: no me hablen de su Dios, no me hablen de su iglesia, porque yo soy de esta religión y nadie me va a cambiar. Y mi mamá le decía: mamá, usted tiene que recibir a Cristo en su corazón, mamá, porque usted tiene que ir a la presencia de Dios. El día que usted parta, usted debe de estar en la presencia de Dios. Y mi abuela decía: no me hables de eso. Y cuando mi abuela cayó en cama por la edad, yo me recosté junto con ella y le dije: abuelita, yo la amo mucho. Y yo le quiero decir que doy muchas gracias a Dios porque la tengo aquí. Y ella me abrazó ese día y yo le dije: abuelita, ¿usted quiere recibir a Cristo en su corazón? Y mi abuelita dijo que sí. Y ese día hicimos una oración de fe. Y ese día mi abuelita entregó su corazón a Cristo. Pasaron como 2 meses y mi abuela partió con el Señor. Cuando mi abuela estaba tendida en un ataúd, obviamente mi madre estaba quebrantada. El dolor era inevitable. Y en ese momento yo le dije a mi madre: mamá, recuerda esta promesa del Señor, cuando dijo que los muertos en Cristo resucitaremos. Así que mi abuela recibió a Cristo y un día nos vamos a volver a ver. Y no sé si ustedes han cantado esta alabanza que es un corito de los antiguitos que dice: cuando allá se pase lista. Y cantamos esa alabanza mi mamá y yo con todo nuestro corazón delante del cuerpo de mi abuela, y con una alegría, con lágrimas, porque también era entre alegría y tristeza, y le decíamos: cuando allá se pase lista, Amén. Yo con gozo a mi nombre responderé. Esa es la promesa de nuestro Señor. Ese es el consuelo de nuestro Señor, el que un día podemos estar con nuestros seres queridos, nuestros seres amados, cuando allá se pase lista. Amén. Siempre el Señor, el Espíritu Santo nos va a estar recordando, Así es. siempre recordando sus promesas, su palabra, para darnos fortaleza, para volvernos a enfocar, para saber que todo tiene un propósito. Miren que en el contexto que leíamos de Juan 11, en el versículo 25 el Señor le dice que Él es la resurrección y la vida. Pero cuando se trata de ponerlo en práctica, sabemos que son situaciones muy difíciles, la verdad, a donde muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Pero hoy, este es el consejo de parte de Dios. Si no sabes a dónde ir, hoy podemos ir a los pies de Cristo, a pedirle de rodillas, a hablarle,
como quieras hacerlo, acercarnos a Él para escuchar su voz, para quitar esa piedra, como dice ahí en el versículo 39 de Juan 11, quitar esa piedra que es esta situación a veces se torna muy pesada, porque se nos hace difícil creer que algo bueno va a suceder de todo esto. En el versículo 40, Jesús vuelve a expresar esas palabras, pero ahora lo hace a manera de pregunta. Y le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él está usando nuestro recuerdo, o sea, nos está diciendo en otras palabras el Señor: ¿recuerdas que tengo una promesa para ti? ¿Recuerdas que tengo una palabra para ti? ¿Recuerdas que esto tiene un propósito? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mueve la piedra por muy pesada que sea, muévela. Tú nada más muévela, tú nada más atrévete a hacerlo. Y dice el Señor: yo me encargo de lo demás. Por muy difícil que sea, créele al Señor, anímate a creer. Dice en una de tantas expresiones de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo en una ocasión: en el mundo vas a tener aflicciones. Y quizá estemos pasando a aflicciones, pero el Señor nos dice: pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Y que este dolor que estés atravesando en este momento no sea un dolor en balde, no sea un dolor, como dicen por ahí, un dolor estéril, sino que sea un dolor, como algunos especialistas dicen, un dolor de parto. Aquellas Después mujeres... viene la alegría. Después se viene la alegría. Claro, porque en el momento, digo, yo no he experimentado un dolor de parto, ¿verdad? Ni quiero tampoco. Ya los dice. estaba espantando. Yo dije, otra dimensión. Pero mi esposa sí, y ella me cuenta, y bueno, estamos tan comunicados que puedo quizá imaginarme o entender quizá, pero no sé a qué grado, ¿verdad? Sea ese dolor, porque puesto que yo no he pasado ningún dolor de parto. Pero dice aquí que la idea es esta, que es un momento a donde se debate la mujer entre la vida y la muerte, pero pienso que esa madre está pensando en el fruto, en el hijo, en lo que viene, En los minutos próximos. en lo que va a pasar. En su mente está diciendo: esto va a pasar y voy a ver a mi bebé, a mi hijo, voy a ver algo bueno que va a resultar de esto, aunque es doloroso, pero algo bueno va a salir de esto, algo bueno. Jesús así lo dice, que todas las cosas nos obran a bien a los que amamos a Cristo Jesús. Y esa es la promesa de parte de Dios para tu vida. Aquí Elizabeth Soto Morales dice: gracias pastores, bendiciones de lo alto, quiero que oren por mí, mi familia, mi pareja y yo queremos casarnos. Amén, gloria a Dios. O sea, es más o menos similar, porque cuando uno se quiere casar es tremendo lo que se vive, más cuando uno quizás ya están juntados y quieren casarse, las trabas, los problemas, muchas veces hasta el dolor, muchas veces hasta el momento hasta de separarse cuando tenés la intención de casarte. Entonces quiere que oren por ella, dice, para que puedan casarse y dice, podemos casarnos, nunca vieras, no sé qué será, pero le pido mucho a Dios. El año pasado pasó lo mismo y no pudimos casarnos, y este año igual, y sé que lo está pasando. Quiero hacer bien las cosas para estar bien con Dios y mi familia. Eso pide nuestra hermana. Después Andrea Salazar, la esposa de... Dice: a mi esposo Cristian hace 4 años se le había muerto su mamá, meses después una hija. Y en ese momento él tenía 2 opciones. Una era creerle a Dios y seguir adelante, y la otra echarse a morir. Sí, dice, es fuerte porque en poquito tiempo se
se suceden muchas cosas y reprocharle a Dios, pero Dios en su tiempo le mostró por qué suceden las cosas y hoy en día le da testimonio que Dios en su tiempo nos responderá por qué suceden las cosas. Recuerden, Dios es fiel y como dice la palabra en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Después te saluda el evangelista Germán Oliva desde Hawái. Bendiciones, Sergito y Ada, para toda la familia. Abrazo para la familia. Saludamos Romina González. ¡Oh, Sergito! Bendiciones. Te saludamos desde Hawái con mucho cariño. Cristal y Lautaro siempre te recuerdan. Bendecido. Bendiciones. Ahí Romina te manda saludos. Después nos está viendo Mariana Gomar. Se han subido los que se están conectando. Pedro Pérez García. Se están conectando. Después Ali Guzmán dice saludos desde Poza Rica, Veracruz. Dios. Pedro Pérez García es pastor. Saludamos allí, creo que es de allá de donde están las flores, ¿no? Después saludamos Jorge Díaz, nuestro evangelista de Poza Rica. Dice Dios Padre, siga bendiciendo sus vidas y usándolos de gran manera. Amén. Guatemala presente. Amén. Guatemala presente. Hay un hermano tuyo, Jorge Díaz. Wow. Le amamos, les bendecimos. Un abrazo grande para todos. Y sabemos que este mensaje es un mensaje poderoso, ¿no es cierto, Amén. Sergito? Claro que sí. Sí, la verdad que vuelvo a reiterar esto. Es un tema que la verdad es complejo hablarlo porque Muy complejo. normalmente hablamos y no es malo, ¿verdad? Pero hablamos casi siempre de lo bonito, de lo bueno y no sacamos lo que nos está afectando quizá por dentro. Así que bueno, yo creo que este es un tiempo ahí en tu lugar, en el lugar donde lo estés viendo y escuchando, tú puedas platicárselo eso a Dios, decirle lo que te duele, expresar lo que sientes y mira que algo bueno viene detrás de todo esto. Algo poderoso va a ocurrir, escucha bien lo que te estoy diciendo. Algo poderoso Amén. Está ocurriendo, se está gestando en tu vida, Gloria a Dios. en tu vida. Así que déjate moldear por Dios, déjate atravesar por este proceso y verás la gloria de Dios. Amén. Verás la gloria de Dios. Escucha bien esto que te digo y te lo dice el Señor. No te he dicho que si crees, Amén. el punto está en que creas. Así es. Cree solamente, cree. Dice el Señor, cualquiera que creyere, le será posible. Aquí, Sergito, para interrumpirte un poquito, se acaba de conectar la pastora Patricia Camacho. Ella ha vivido un testimonio Tremendo. directamente en la pérdida de su hijo, Wow. que acaba de morir hace unos meses. Y si ella puede ahí dar a través de un mensajito cómo ha vivido y cómo ha salido adelante, porque Claro, por supuesto. sabemos que es un duelo muy fuerte, más una pérdida de un hijo, un flor de hijo. Nosotros alcanzamos a conocerlo ahí de Costa Rica y la verdad que admirable lo que ha vivido esta pareja de matrimonio de pastores que son de allí desde Costa Rica, cómo han logrado salir de este dolor, porque el tema de hoy es cómo superar el dolor de la pérdida de un familiar, de alguien querido. Sí, Entonces, ¿qué más esta pastora que ha vivido este testimonio poderoso? Y después aquí Cela Erges dice, qué hermosa palabra. La semana pasada y antepasada perdí familiares y no había tenido oportunidad de asimilar esta situación de duelo. Mil gracias. Por favor, es un privilegio para nosotros poder abordar esta palabra, porque como decía el pastor Sergio, Dios camina en el éxito, sí. Dios camina en las alegrías, sí. Dios camina cuando celebramos los triunfos, sí. Pero también Dios camina en nuestro dolor. Dios camina en nuestro sufrimiento, en lo que no le contamos a nadie, en las lágrimas que son oraciones. Para mí es una bendición saludar a la pastora Patricia Camacho junto a su amado pastor, su esposo, que amamos tanto.
bendecimos todo su hogar y sabemos lo que es perder un ser querido. Pude viajar a Costa Rica y estar con ustedes y abrazarles, acompañarles, nunca ponernos en sus zapatos porque solo ustedes son los que saben lo que es perder un hijo. Yo sé lo que es perder un padre. Mi esposa hablaba de lo que es perder un embarazo, un niño. Y solo ustedes pueden dar la enseñanza de lo que es superar el dolor. Y hoy estamos hablando de cómo superar el dolor. Y quiero leerles a todos los que están acá en Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Y lo que decía el pastor en la prédica que nos compartía, cuando él llega y todos le dicen, ha muerto, Lázaro ha muerto, y Jesús dijo algo que nos da esperanza. Él dijo, él no está muerto, él duerme. Amén. Los que están en Cristo no mueren, sino que duermen. Duermen esperando la trompeta de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos despiertos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para volar en el aire, al cielo, e ir al encuentro de nuestro Señor y también de aquellos que solamente se adelantaron. Nada más. Tarde o temprano nos llega a todos. Ellos se adelantaron. Así que, ¿quién más está conectado? ¿Quién más está ahí saludando? Ya casi estamos en el final. César, Cecitar. Oh, bendiciones hasta Costa Rica. No, César, el César de acá. César, César. de Monterrey. Sí, el de Monterrey. Monterrey, vamos todavía. También ellos han pasado hace unos días atrás Bueno, una situación difícil. Este pastor que acaba de fallecer de aquí, de Pachuca, el pastor joven. Mendiola, tuvimos la bendición, el honor de conocerlo cuando llegamos al país. Él nos recibió y antes del viaje misionero. Y la esposa de César es sobrina política. Arlene. Y entonces, cuando nos enteramos la noticia, lloramos todos. Pero sabemos que está en los brazos de Dios, que solo se adelantó a lo que nos toca a nosotros. ¿Quién más está ahí para saludarles? Sigilfredo dice un abrazo, Dios les bendiga. El profeta Sigilfredo, el viernes estaremos haciendo el programa que hacemos todos los martes y viernes desde Chihuahua, junto al profeta Sigilfredo, nuestro hijo espiritual. Le mandamos un abrazo grande. Vamos a ir a dar banderazo, corte de cintas, porque se inaugura una obra para la gloria de Dios. ¿Qué le podemos decir a Sigilfredo? Y bueno, que tienes todo el respaldo de Dios, mi hermano, que el Señor va a estar ahí siempre, siempre, que cada paso que tú des, ahora es un tiempo a donde si tú avanzas, el Señor va a avanzar contigo. Definitivamente es un tiempo nuevo, es un cambio, es ir al otro lado, a donde Dios te está llamando, a donde solamente los valientes Cruzar del otro los que lado. cruzan. Un hebreo. Así que lo mejor para tu vida, para tu ministerio, y que disfrutes esta nueva temporada, mi hermano y amigo Sigilfredo. ¿Alguna palabra para Denise Cervantes? Dice, yo aquí sigo. Se ve que está esperando algo. Sí. Igual agradecemos, igual aquí mi hermano, que estés aquí presente, tu compañía junto a tu esposa Vicky. Queremos que en este tiempo, como le hemos venido diciendo, igual es un tiempo de cambio para ustedes, es un tiempo de retos, es un tiempo a donde se van a cerrar esos ciclos en sus vidas, pero van a empezar temporadas nuevas en Cristo Jesús, temporadas con propósito en Cristo Jesús. Ya no sigan mirando las cosas igual, porque ya nada es igual.
Los tiempos han cambiado para propósitos buenos para ustedes, hablando de su matrimonio, y para su familia, para sus hijos. El Señor en esta hora empieza a quitar toda preocupación sobre sus hijos, toda angustia del pasado. Declaramos en el nombre de Jesucristo que hoy se va, se cancela, y declaramos esa visión, que ustedes empiecen a mirar a su familia caminando hacia el frente, en el camino de Dios, pero en éxito, bajo la cobertura y los principios del reino de Dios. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dice Gilfredo, dice aleluya por la palabra. Aleluya. A ver, decía aleluya. Aleluya, como los argentinos. Como los argentinos. Nosotros decimos aleluya, no, pero también allá creo que es aleluya. Ahí dice, bueno, de lo de Chihuahua también hablan medio con Jorge Díaz, un hermano tuyo allá de Guatemala, que está en Morelos, dice, tremendos, dice. Sí, Gilfredo, amén, gracias, un abrazo. Después la pastora Camacho, Patricia dice, amén, así es duro, solo Dios nos puede ayudar a mantenernos en pie en esta situación tan dura, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Él sabe por qué lo hace. Les amamos, un abrazo, Dios los siga usando cada día más, dice la pastora. Amén, amén. Sí, tenemos que respetar la voluntad de Dios y también no juzgar a mis hermanos que de pronto dicen, ha pasado mucho tiempo y no puedo superar ese dolor. Creo que cada quien es libre. Claro, los tiempos son de Dios. Así es libre de su proceso. Y finalmente, bueno, dicen los expertos que hay unas etapas. Y la última etapa dice que es la aceptación. Y me gustó este concepto y quisiera yo compartírselo. Dice, aceptar algo no significa aplaudir que haya ocurrido. Significa aplaudirme a mí por el paso de la vida. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a superar y también a pasar ese proceso, el cual nos va a dar una enseñanza. Amén. Denise Cervantes dice amén, muchas gracias, pastor, por la palabra. Amén, mi hermano Denise. Quisiera tomarte otro minutito, porque hay algo que me está marcando aquí mucho el Señor, y me dice acerca de quitar la piedra. Yo creo que este es el tiempo de remover eso que es pesado, que es muy fuerte, quizá muy difícil. Lo digo en el punto de reconocer esa situación, mas sin embargo, cuando el Señor nos dice algo que hagamos, es porque Él cree en nosotros. Claro. Cree que podemos superar esa situación, cree que podemos mover esa piedra. Podemos hacer un esfuerzo. Así es, Parte nuestra. esforzarnos, pero siempre mirándolo a Él, siempre escuchando la palabra de Él, porque es la que nos fortalece, es la que nos guía, la que nos enseña lo que debemos de hacer, y decirte, mueve esa piedra. O sea, discúlpeme si me vuelvo tan repetitivo con esto, pero yo sé que alguien lo está recibiendo. Amén. Mueve esa piedra, porque Dios quiere que vea su gloria. Amén. Quiere que vea su poder. Así es. Claro que sí, hay que mover la piedra. Hay que mover la piedra del dolor, la piedra del fracaso, la piedra de la incertidumbre, de las dudas, esa piedra del cansancio, hay que moverla. Decimos nosotros, yo hago lo fácil, hago lo difícil y Dios hace lo imposible. La gente corrió la piedra, pero Jesucristo resucitó al que estaba muerto. Jesús podría haber dicho piedra correte, ¿sí o no? Claro, él podría haberle dicho a la piedra que se corra, que aún la piedra y la naturaleza Se hubieran sujetado y se hubiera corrido sola la piedra. todo se hubiera sujetado, pero a Dios le gusta trabajar en equipo. A Dios no le gusta que nosotros seamos haraganes espirituales y todo lo dejemos en las manos de Él. Nuestra confianza está en las manos de Él, nuestra fe está en las manos de Él, pero lo que me corresponde a mí, lo debo hacer. Y bien decía la pastora Adamín, asumir una decisión soberana. Claro. Quiero enviarle un Aceptar. saludo a Itzel, a la pastora Camacho, a César. Son personas que han perdido seres queridos Y muy cercanos. Y a mí me ha tocado estar cerca de todos ellos
les acompañamos en medio de este proceso. Y antes de despedirnos, quiero leer una palabra que está en Apocalipsis 21, versículo 4. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, Wow. ni clamor, Amén. ni dolor, Amén. porque las primeras cosas pasaron. Amén. No te decimos que es fácil, pero hoy, en medio de este proceso, queremos decirte que es posible con Dios. Y queremos animarte, queremos orar, queremos hacer una oración muy especial y luego queremos despedirnos. Cada uno tendrá una palabra para soltar, pero queremos orar, agradecerte por permitirnos llegar a tu casa, por permitirnos llegar a tu corazón con esta enseñanza. Con tus fuerzas vas a hacer todo lo que es correcto, pero con las fuerzas de Dios vas a hacer hasta lo imposible. Entonces necesitamos aceptar. Para poder encontrar la paz, necesitamos aceptar esa voluntad de Dios. Queremos hacer una oración. Voy a pedirle a mi esposa a ver si puede venir para acá. Desde ahí vamos a pedirle que haga una oración y luego nos despedimos y agradecerte por este tiempo. Oramos a Dios. Oramos a Dios y declaramos en estos tiempos, como hizo este hombre, que estas mujeres le pedían a Jesús que resucitara a Lázaro, donde Jesús dijo: corran esa piedra. Como hizo esta decisión que tomó la madre de Moisés, es decir, soltó a su hijo sobre las aguas. Declaramos que todas estas personas que están llevando el peso del dolor, porque es un peso lo que están viviendo, declaramos que se vienen las mejores temporadas, donde tu dolor se convertirá en una enseñanza. Y cada persona que está viviendo un momento difícil, hoy te animamos a que vivas tu duelo. Y hoy nos unimos, como dice la palabra, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Hoy nos unimos a ese dolor, nos ponemos en el lugar que estás viviendo, pero también te queremos ayudar para salir de ese dolor, que solo en Cristo podemos lograr vencer. No sé si te llevará 1 mes, 2 meses, años, poder vivir ese duelo, pero llegará el tiempo donde ese duelo se terminará y ese dolor se convertirá en una enseñanza y entenderás el propósito de Dios. Te mandamos un fuerte abrazo, bendecimos tu vida y declaramos que lo mejor está por venir, que se viene la mejor temporada para tu vida. Dolor se convierte en un don. Que Dios te bendiga. Y vamos a pedirle a los pastores que puedan despedirse y una breve palabra, y ya al final quiero saludarles y darles algunas informaciones. Pastores, gracias por estar. La tercera es la vencida. Y pudieron llegar y ha sido una bendición cada aportación que dieron, porque sé que han sido edificadas las personas. Este programa que hacemos tiene un solo propósito: bendecir, edificar y aportar poco o mucho a los corazones que nos honran con estar con nosotros en este momento. Pastores, gracias, un saludito y unas palabras ambos. Amén, amén. Muchas gracias por, como dice mi pastor, darnos la oportunidad de poder estar ahí en tu hogar a través de este medio. Y bueno, decirles que ahí había, no recuerdo el nombre de la hermana, pero hay una familia que está escuchando y que el proceso de su boda, de su casamiento, yo sé que está en las manos de Dios, que tienen que esperar, pero sobre todo que radique el poder del acuerdo entre ustedes, porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, entonces atraviese o pase lo que pase, no va a impedir el propósito o el objetivo de que ustedes se casen.
ustedes se van a casar, porque estoy tan seguro, porque está alineado a la voluntad de Dios. Y cuando nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestros anhelos se alinean a la voluntad de Dios, Dios lo hace posible. Amén. Así que declaramos y decimos, hecho está. Su boda, su matrimonio, su fiesta, como ustedes lo están visualizando. Así que sueñen, pídanle a Dios como la quieren, y Dios lo va a hacer. Lo va a hacer porque esto se alinea a su voluntad. Amén. Bendecimos a su familia, bendecimos a todas las familias aquí presentes, Amén. declarando restauración sobre cada uno de ustedes. Bueno, los saludan y se despiden los pastores Sergio Márquez y Adamín Chávez. bendiciones a todos. Y bueno, quiero dejar a mi esposa para que nos despida finalmente. Sí. Pues muchas gracias primeramente a Dios, a mis pastores por habernos invitado y por habernos esperado hasta la tercera vez. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y bendecimos a las familias que se pudieron contactar. Y bueno, quisiera orar en especial por mi hermana Vicky, que dice que se le ha hecho difícil superar la pérdida de dos pequeñas. Y bueno, que Dios sane ese dolor, que Dios vaya menguando ese dolor. Amén. Y queremos cerrar, hermana Vicky, unas palabras para ti. ¿Cómo hacer para honrar la memoria de los que se fueron? Haciendo las cosas de la mejor manera. Aquellos que murieron y se fueron antes, que se adelantaron, nuestros hijos, padres, amigos. La mejor manera de honrarlos no es estando en derrota, sino estando en Cristo. ¿Y cómo? Honrando su memoria. ¿Cómo le gustaría a ellas, a sus hijas, que usted viviera? Viva con plenitud, viva agradecida, viva honrando, viva amando, viva adorando a Dios, fortalézcase en el Señor y honre esa memoria. Esa memoria la puede honrar a través de la fuerza de Dios. Y nos despedimos, quiero cerrar con esta palabra, San Juan 14, versículo 1 en adelante. Cerramos con esta palabra de esperanza, una promesa para todos aquellos que le servimos a Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las moradas están listas. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus casas. El viernes estaremos desde Chihuahua junto a nuestro hijo espiritual, el profeta Sigilfredo, y estaremos haciendo... Hay que se conecten porque es un profeta, vamos a estar juntos. Van a estar ahí dos para profetas. declarar palabra de Dios para sus vidas. El viernes, el martes estaremos nosotros, y el próximo viernes desde la Patagonia, Argentina, el evangelista Leonel Reyes junto a su esposa Jessica, a punto de tener familia, estarán compartiendo con nosotros. Que Dios te bendiga. Y que se vayan preparando los otros hijos que todavía no han aparecido. Falta, tenemos la hermana Eli de Actopan, y hay más sorpresas. De ahí alguien que está mirando, también lo haremos participar. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos el viernes.